Bueno, las revelaciones de espionaje a otros países por parte del gobierno de Estados Unidos salieron a la luz luego de las filtraciones que hiciera el ex analista informático Edward Snowden, el hombre más buscado el día de hoy en el mundo. Poco se ha dicho, sin embargo, de las repercusiones que estas filtraciones han tenido también sobre temas como la libertad de expresión. Para hablar de esto, me acompaña un especialista esta noche, Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues el debate está empezando, bueno, no empieza, ya ha sido muy caliente, pero está tomando giros interesantes como el de la libertad de expresión, el derecho que tendría o no alguien como Edward Snowden de difundir esta información que para muchos pues proviene de actos ilegales, como es el espionaje en muchos países. ¿Cuál es tu punto, tu posición sobre eso? Bueno, creo que reducir el debate a eso sin tomar en cuenta qué aporta la información sería un tanto sesgado. Creo que hay que ver, y recordemos casos como el de Watergate, es decir, cambió la historia de Estados Unidos, hizo que un presidente de Estados Unidos renunciara porque el segundo hombre más importante del FBI dio información que también era clasificada. Entonces, creo que hay que reconocer que esa información es de interés público, de actos ilegales, y creo que ahí es importante no actuar de manera complaciente, decir, bueno, todos los gobiernos espían. Creo que lo que hay que hacer es un balance muy importante, porque también los gobiernos necesitan y tienen la obligación de cuidar a su población, es decir, todo acto de protección, de seguridad nacional, pero ese balance entre seguridad nacional y, evidentemente, derecho a la información y el debido proceso. Creo que lo que se está haciendo aquí es una persecución a un hombre que no hizo más que revelar información de interés público, no para los estadounidenses, sino para el mundo entero. Ahora, internamente habrá violado varias leyes y varios acuerdos. Sí, y hay leyes. Que... Sí, y creo que hay leyes también en Estados Unidos que protegen a los whistleblowers o los informantes, como les llamamos aquí. Pero sin duda me parece que la actitud del gobierno del presidente Obama es preocupante, sobre todo siendo de carácter demócrata, que se haya lanzado tan vehementemente en contra de estas filtraciones que colocan un tema en la mesa muy importante, que es privacidad de todos nuestros datos. Es decir, Facebook tiene a más de 1,000 millones de usuarios que tiene toda nuestra información, conversaciones, fotografías, que les dieron acceso de manera ilegal a autoridades para presuntamente, si en algún momento yo, Darío Ramírez, hago algo, pues que ya tengan información previa de mi persona. Es decir, es un tema fundamental, me parece. Yo creo que ese es el punto, ¿no? La vulnerabilidad de los ciudadanos de todo el mundo, finalmente, al usar redes sociales. Yo creo que ese es el punto, finalmente, porque... No sé si coincides, pero las revelaciones de Snowden, así en materia de seguridad nacional o de vulnerabilidad para Estados Unidos, no lo son. Vaya, no creo que haya todavía, a lo mejor tiene más información, pero todavía no tiene esa sustancia. Más bien deja al desnudo toda la vulnerabilidad del hombre de a pie como tú o como yo a nivel mundial. Y con un actor nuevo, que son las empresas de Internet, que tienen... es decir, cada vez estamos más conectados a las redes, ¿no? Ahora, ya Wikileaks había dado... Bueno, no fue nuevo saber que Estados Unidos, por ejemplo, estaba interesado en la política mexicana. Bueno, por Dios, ha estado toda la vida política y ha tenido agentes infiltrados toda la vida. Y no infiltrados también. Vaya, sabemos desde Wikileaks que el embajador llama a consulta a quien quiera y a opinión y a tomarse cafés con quien quiera para hablar de política, de economía, de Pemex, de lo que sea. Pero lo que estamos viendo es esto que tú dices, esta nueva dimensión que adquiere el asunto. Sí, y entra un actor que son las empresas privadas, entra creo que organizaciones como Artículo 19 y muchas otras tenemos la responsabilidad de pedir cuentas sobre los actos de diseño de la seguridad nacional que tienen los países. Es decir, no podemos simplemente decir, bueno, pues nos espían porque dicen que nos van a proteger, porque ese es un falso debate. Y creo que al mismo tiempo el caso de Edward Snowden está revelando una cosa, que es cómo está la geopolítica internacional en materia. Una cosa que a mí me sorprende es la ausencia de Europa, es decir, a democracias que defienden la libertad de expresión, que defienden los derechos humanos. Por lo menos así se reconoce a Europa. Europa completamente desdibujada en este debate, y por lo menos sale los países latinoamericanos, el ALBA, Venezuela, Nicaragua, a decir, oiga, pues yo protejo a este. Podremos hacer muchos análisis al respecto, pero los únicos que están
digamos, salvaguardando el derecho de asilo, que es un derecho fundamental de alguien que nos puso otra vez en la mesa. Oigan, este es el debate, la privacidad, todos los datos que tienen estas empresas que se lo pasan al gobierno de Estados Unidos. Creo que todo eso da muchos elementos. Yo debo confesarte que cuando empezaba el debate en México, por ejemplo, de que había cambios en el buscador Google y que había cambios de políticas y te hacían casi firmar el documento de Facebook o de todas, no me refiero a una nada más. Muchos ya tenían suspicacias, decían, algo está pasando ahí, hay que poner atención, como me están pidiendo que yo les dé mis datos, hay que tener cuidado. Yo decía, es una exageración. Pues resulta que no. No es una exageración y creo que hay poca educación en derechos digitales. Sí. Es decir, no leemos las cláusulas de privacidad, no nos enteramos y al final estas empresas ponen también un tema de libertad de expresión muy importante que son los nuevos censores. Las empresas, es decir, el contenido que tú pongas en Twitter o que tú pongas en Facebook o cualquiera de estas plataformas digitales puede ser bajado por ellos y les puedes reclamar, oye, pero pues tengo derecho al disenso, a poner ciertas cosas, ciertas fotografías o ciertos dichos, es decir, por ejemplo, el debate que si puedes poner en Twitter comentarios homófobos, ¿no? Entonces, y te lo pueden bajar, bueno, ¿no? Bueno, te lo pueden bajar, pero también tarde o temprano puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Claro, pero a lo que voy no es el gobierno el que te dice a través de un juicio, oye, esto está mal, esto está bien, esto está dentro de la libertad de expresión. Sí. No, son las empresas privadas. Son los algoritmos que si tú pones una fotografía te la bajan inmediatamente. Entonces, creo que el papel que están jugando esas empresas, que está jugando en relación con los gobiernos, en este caso el gobierno norteamericano, me parece que es uno de los puntos centrales que tenemos que seguir educándonos en estos derechos digitales y sin duda no cejar en ese intento de conocer las políticas en materia de seguridad nacional versus privacidad. Porque antes la privacidad, ¿qué era? Pues las cartas que llegaban a tu casa, las cartas físicas. Es decir, esta es mi acta de nacimiento, que la tengo ahí guardada en un archivo. No, ahora todos los datos que tú pones en Internet, todas las conversaciones que tú puedes tener en Skype, etcétera, etcétera, pueden ser grabadas y pueden ser mandadas a este tipo de análisis de gobiernos. Bueno, y no solamente es utilizada la información por el gobierno, también por el crimen organizado y por redes y por, hay que tener muchísimo cuidado. Creo que ya debemos, como sociedad, madurar un poco más en el uso de las redes, del Internet y de todos los datos que están circulando. Pues es que estamos conectados, entonces todos tus datos pueden ser extraídos, pueden ser manipulados y, repito, una de las cosas más preocupantes es que no hay ninguna razón para que el gobierno de Estados Unidos acopie toda esta información que le pidió, sino por si acaso. Es decir, violando la presunción de inocencia, es decir, algo puede pasar, entonces ya tengo toda tu información. Creo que son temas que son digitales, pero también análogos, claro, es decir, es de nuestra vida diaria, ¿no? Gracias, Darío, por estar con nosotros, como siempre. Muy interesante lo que nos viene, la perspectiva que nos das del asunto.